Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Adriana Valle Muciño, soy coordinadora de investigación y asistencia del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, el CIES. En nombre del CIES, les doy la más cálida bienvenida a este encuentro denominado Seguridad Social para Personas con Movilidad en las Américas. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de dos destacados investigadores. Aquí a mi derecha se encuentra Juan José Lee, que es economista senior en BBVA Research México, que nos acompaña. Bienvenido, Juan José. Muchísimas gracias por la invitación, Adriana. Que mucho gusto en tenerte a ti. Y desde Brasil nos acompaña Constanza Argentieri, quien es directora de la consultoría en derechos humanos Voces. Muchas gracias, Constanza, por acompañarnos en este encuentro. Muchas gracias a Eh, ustedes, un placer. Muchas gracias. Y quisiera ofrecer una disculpa a nombre de Shiva Mohan, quien es investigador de la Universidad Metropolitana de Toronto, quien por razones de fuerza mayor, no pudo acompañarnos el día de hoy. Le mandamos un cordial y solidario saludo, esperando que todo esté bien con él en Canadá. Esperamos en un evento próximo poder tener la oportunidad de escuchar su trabajo, que la verdad es un trabajo bien interesante en el que analiza situaciones en los corredores migratorios de la región del Caribe. Entonces, bueno, les comento que no podrá acompañarnos el día de hoy. El tema que nos reúne hoy es de gran trascendencia para la región de las Américas. En lo que va de ese siglo, la movilidad en las Américas de la región se ha vuelto más intensa, más diversa y más visible. En lo que va las cifras de la División de Población de Naciones Unidas señalan o estiman que en 2024 había 304 millones de personas migrantes en el mundo, cifra que representa el 3,8% de la población. La región de las Américas contribuye de una manera importante en este conjunto de población, en donde el 15,8% de la población que está migrante se origina de algún país en las Américas. Escenarios naturales como el mar Caribe, el río Bravo, la región del Darién, entre muchos otros, son testigos de un movimiento de personas van en búsqueda de mejores condiciones de vida, de integración y de pertenencia. En este camino, a menudo marcado por desafíos y obstáculos, nos apunta a la necesidad de proteger los derechos humanos de los migrantes y en particular los que tienen que ver con su seguridad social. Dentro de los temas que ocupan al CIES, se encuentra la identificación de estos obstáculos y de estas barreras para acceder de manera efectiva a los servicios básicos y a la protección social. Nuestro objetivo es proponer alternativas viables y efectivas que contribuyan a garantizarles una vida digna independientemente de su estatus migratorio. Una de las labores del CIES es recoger y analizar las experiencias exitosas para mejorar el acceso a los servicios de los servicios en diferentes países y documentarlas para que sirvan de referencia en aquellas instituciones que enfrentan problemas y necesidades similares. La recopilación y el intercambio de experiencias o de buenas prácticas es fundamental para avanzar hacia soluciones concretas y adaptables a diferentes contextos. Espacios como este encuentro son esenciales para cumplir con este propósito a través de la difusión de investigaciones y trabajos en diferentes países y en centros de investigación como BBVA Research y como la consultoría Voces. Podemos conocer y compartir experiencias regionales
para, para lograr la protección a los migrantes, lo que nos permite aprender de otros y construir un camino hacia políticas más inclusivas y más efectivas. Sin más, bueno, ya aprovechando ya ese espacio, les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Estamos ya muy ansiosos de escucharlos. Le cedo la palabra a mi colega Alejandra Reyes, Ujú. quien que es investigadora del CIES también y especialista en migración, quien va a moderar el espacio. Nos hacemos. Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la audiencia y a nuestros ponentes. Me da mucho gusto, ya que haya llegado el día, tenemos ahí ya semanas de preparación del evento. Entonces, bueno, voy a iniciar solo mencionando la dinámica de la mesa, que es muy sencilla. Juan y Constanza tendrán 25, media hora, y como nos mencionaba Adriana, podemos tener un poco más de tiempo, ¿no? Dado que vamos a estar nosotros. Y al final van a haber una serie de espacio para preguntas bueno, esperamos que nutra la discusión. Y bueno, voy a mencionar el CV de Juan Lee, quien va a iniciar la sesión, seguida de Constanza. Bueno, Juan Lee es economista de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Economía en el Colegio de México. Realizó estudios técnicos para la Fundación BBVA México y se ha desempeñado como consultor en diversos programas públicos de dependencias federales aquí en el país, como el Instituto Nacional de las Mujeres, Nacional Financiera, Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo, Sedesol, Oportunidades, entre otras. Es también profesor de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, e imparte materias en economía mexicana, microeconomía, matemáticas financieras. Y como mencionaba Adriana, se desempeña actualmente como economista senior en México y en los temas de migración, remesas, desarrollo y evaluación. Entonces, sin más, te escuchamos, Juan. Muchísimas gracias por la invitación, Adriana. Muchísimas gracias, Ale, por invitarme. Si voy a poner la presentación. Yo creo que trataré de no hacer la presentación tan larga, bueno, sí, unos 20 minutos para también tener un poco de tiempo, a ver si va a haber un poco más de diálogo, preguntas también de las personas. Es la otra. Ujú. Bueno, el tema que voy a tratar el día de hoy es un breve panorama sobre el tema de la migración y en general las movilidades que hay en las Américas, en el mundo y en las Américas. Es la siguiente, por favor. Ya lo había comentado Adriana, justamente en el mundo hay cerca de 304 millones de migrantes. Esto lo actualizó el Departamento de Estudios Económicos de Naciones Unidas hace apenas unos 5 meses aproximadamente. Esto representa alrededor del 3,7% de toda la población mundial. Hay que considerar que es un volumen muy importante porque estás hablando que casi 4 de cada 100 personas que están en el mundo viven en un país diferente a donde nacieron, ¿no? Si podemos ver la serie histórica que tenemos desde 1990, 95, de hecho tenemos series más largas, eh, el volumen en términos absolutos ha ido aumentando de forma importante, pasamos de 150 millones aproximadamente en 1990 a que era 25 años, pero 35 años después a cerca de 300 millones. Pero también el dato a lo mejor que es más revelador es el porcentaje de la población. Antes era alrededor del 3% de la población, actualmente y es 3,7%, probablemente para 2030 estemos cerca del 4%, lo cual nos está diciendo que se está intensificando la movilidad de las personas, es decir, hay más personas en proporción que se mueven alrededor del mundo. En las gráficas de abajo, que también lo sacamos de datos de las Naciones Unidas, eh, prove- se ponen los principales países de origen y principales países de destino de este volumen de migración. Si observan los principales países
Origen, bueno, India y China son los primeros, están en el continente asiático, pero vemos, por ejemplo, el caso de México. México es el tercer país con más migrantes en el mundo, entre el segundo y tercero, en este dato es el tercero, cerca de 11,6 millones. México tiene alrededor de 130 millones de habitantes. Estás hablando de que casi 8% de toda su población que nació en México vive fuera del país, lo cual es un monto importante. Y observamos diferentes países principalmente de Asia, que son principales expulsores de migrantes, pero también observamos que en la octava posición se encuentra Venezuela, el cual en los últimos 15 años, 10 años, tuvo un crecimiento muy importante en su volumen de migración, ¿no? Y vemos cuáles son los principales países de destino de la migración, pues pueden ver que casi todos son países desarrollados, principalmente Estados Unidos y Canadá, países en Europa Occidental de alto ingreso y países petroleros árabes con muy alto nivel de ingreso, ¿no? Ahí podemos ver claramente Estados Unidos, Arabia Saudita, Alemania, Reino Unido, Francia, España. Entonces, este perfil ya nos da una idea de que gran parte de la migración en el mundo son por motivos económicos, ¿no? Es decir, no es tanto por gusto, preferencia o reunificación familiar, sino por búsqueda de oportunidades económicas que no encuentran en sus países de origen. La siguiente. Y bueno, del total de los migrantes en el mundo, de estos cerca de 300 millones, alrededor de unos 48 millones son originarios de América Latina y el Caribe, representan alrededor de el 16% de toda la migración alrededor del mundo. En este mapa se muestra las regiones de origen de las migrantes. Hay una gran parte que proviene de Europa, contra a lo mejor a lo que se piensa, pero sin duda el continente que más expulsa migrantes es Asia, ¿no? China, India, Pakistán, Bangladesh, Indonesia, Filipinas, todos esos países son muy fuertes expulsores de migrantes, cada uno con vocación y destinos muy diferentes. Probablemente gran parte de los por ejemplo, México, gran parte de Estados Unidos, de Centroamérica también gran parte de la migración, podemos irlos casi por cada país, pero están en Estados Unidos, la gran mayoría. En el caso de Nicaragua hay una gran migración hacia Costa Rica, sin duda, de los países del Caribe, la gran mayoría se encuentran en Estados Unidos, tanto de Cuba, de Haití, de República Dominicana. Por ejemplo, República Dominicana está mucho en Florida y Nueva York. Hay otras cuestiones muy particulares, por ejemplo, en el caso de Haití y de Jamaica, además están en Estados Unidos, están, por ejemplo, en Canadá y en Francia. Y así podemos irnos a muchos, por ejemplo, de Sudamérica, hay mucha migración intrarregional, principalmente, por ejemplo, entre Colombia y Venezuela, y que van variando sus volúmenes entre uno y otro país, dependiendo cómo está cada una de las situaciones políticas, económicas. Y sin duda también el principal destino de la migración es de Estados Unidos, pero de Sudamérica, gran parte yo creo que principalmente por esta cuestión de los vínculos con Europa, o principalmente porque ustedes saben que varios países europeos empezaron a recibir justamente descendientes de europeos de hasta tercera generación. Entonces muchos se fueron reintegrando nuevamente a Europa, y, principalmente España e Italia. Entonces, pues, sin duda, de Sudamérica el principal destino es Estados Unidos, pero también están otros países europeos como España, Italia y Reino Unido también sobresale, ¿no? Del total de la migración que sale de América Latina, de estos 48 millones, ahí podemos ver las cifras de su descomposición por país o por región. De México son alrededor de 11 millones, Centroamérica alrededor de 6 millones, Sudamérica tiene 21 millones, pero bueno, también es una población muy grande, pero hay muchos de esos 21 millones son intrarregionales dentro de la misma Sudamérica, y el Caribe aporta alrededor de 10 millones. La siguiente. Bueno. Gran parte, yo ya lo he adelantado un poco, de la emigración de América Latina va a América Septentrional. ¿Qué es América Septentrional? Pues básicamente Estados Unidos, y por ahí también se le puede sumar un poco Canadá, ¿no? Y aquí podemos ver de los cerca de 48 millones de migrantes de la región de América Latina y el Caribe, podemos ver una gran parte, el 30%, está en la misma región de América Latina. Es decir, son migrantes que están dentro de la misma región.
Eh, y hay otra parte que es importante que está en Europa, que no es un monto tan grande, y observemos que casi no hay migrantes latinoamericanos en África, Asia y Oceanía. Seguramente por las distancias, por los vínculos culturales, porque también a lo mejor no hay gran parte de economías importantes, salvo Arabia Saudita, económicamente, pero sin duda el determinante principal puede ser las redes sociales, ¿no? Las redes sociales de dónde están las diásporas anteriores que puedan ayudar a que nuevos migrantes puedan llegar a estas regiones, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, yo me voy a centrar más en los dos corredores o destinos que más conozco, que es el de Estados Unidos y el de México. La siguiente. En el caso de la migración de América Latina a Estados Unidos, ay, bueno, no se ve la cifra, pero de la población, bueno, sí, del total de los migrantes en Estados Unidos, hay cerca de 54 millones de migrantes en Estados Unidos, lo cual es un monto muy importante. 54 millones de migrantes es una sexta parte de todos los migrantes que hay en el mundo. O sea, básicamente podemos decir que uno de cada 6 migrantes del mundo están o van hacia Estados Unidos. Y también es un monto muy importante para el volumen total de la población en Estados Unidos. Representa alrededor del 16% de toda su población, ¿no? Aquí tenemos una serie histórica muy larga, de alrededor de unos 150 años. Entonces podemos ver que hay fases donde, bueno, como ustedes saben, Estados Unidos es un país totalmente formado por migrantes. Es muy raro encontrar población totalmente nativa en Estados Unidos. Este, y ha habido oleadas en Estados Unidos para traer migrantes, justamente para poblarlo y para también fomentar su economía, ¿no? Entonces podemos ver que a lo mejor a principios del siglo anterior, por 1900, 1880, pues también hubo una oleada muy importante para atraer migrantes. Vean que, por ejemplo, en 1980, en 1850, hace 150 años, el volumen de emigrantes en Estados Unidos era alrededor del 10%, pero 2 o 3 décadas después, para 1880, 1890, hace más de 100 años, pues ya subió el porcentaje a cerca del 14, 15% de su población, 14, 13% de su población. Pero también hubo periodos en el que Estados Unidos, por la misma dinámica, empezó a cerrar un poco la frontera y la población emigrante fue disminuyendo. Notan, por ejemplo, que para 1970 cayó a cerca del 5% de su población, lo cual puede decir que había relativamente poca población migrante, pero luego pues observen que en estos 50 años que pasó de 1970 a 2020, 2024, el porcentaje de población migrante fue creciendo casi década por década, de 5 o 6% del total de su población. Actualmente ya representa 16% de su población, ¿no? Es decir, ya es un monto muy importante de su población actualmente migrante la que está en Estados Unidos. Y en la gráfica de abajo podemos ver la composición de esta población migrante por grupos de edad y por sexo, ¿no? Básicamente la pirámide poblacional lo que nos puede decir, en azul están la población activa en Estados Unidos, que nacieron en Estados Unidos, y en blanco, con líneas azules, está la población migrante o nacida en el extranjero. Entonces podemos notar que hay un gran volumen de esta población que está en el grupo de edad de 30 a 60 años, lo cual no quiere decir que son población en edad de trabajar, son población económicamente activa y que están en este proceso que seguramente migraron para trabajar y para obtener ingresos, para mantenerse a ellos y a sus familias, ya sea que estén en Estados Unidos o en sus países de origen. La siguiente, por favor. Entonces, esto con la gráfica anterior lo que nos confirma nuevamente es que gran parte de la población que migra en el mundo es por carácter económico. Aquí analizo algunos de los principales países de la región que tienen más volumen de migrantes en Estados Unidos. A través este dato lo sacamos de una encuesta que tiene Estados Unidos, que es la Current Population Survey, donde se les pregunta básicamente en qué país nacieron. Entonces, con eso se puede hacer una muy buena estimación. Entonces, por ejemplo, la población mexicana en Estados Unidos son cerca de 12 millones. No ha crecido en los últimos 20 años, aproximadamente 15, sí, son 20 años. Ha estado estancado alrededor de entre 11,5 y 12,5 millones cada año. Pero podemos ver sí claramente que hay países
que no tenían tanto volumen de migrantes en Estados Unidos, pero que han crecido en los últimos 20 años, como Honduras. Honduras ha crecido mucho su volumen de migración, también el de Colombia, el de Venezuela. Son países donde ha crecido mucho la población de migrantes en los últimos 20 años. Pero también hay otros países que tradicionalmente ya tienen un volumen importante y han ido creciendo, ¿no? El Salvador, República Dominicana y Guatemala también tienen volúmenes muy importantes de población migrante en Estados Unidos, que refuerza su diáspora en ese país, y al tener una diáspora activa en ese país, genera que pueda haber un flujo mayor de migrantes de esos países hacia Estados Unidos, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, también es muy peculiar que el destino de la migración de cada uno de los países depende mucho de las redes sociales, o básicamente de la diáspora o de los migrantes que ya estaban en Estados Unidos, ¿no? Y eso determina básicamente su entidad de destino, Estados Unidos. No es que un migrante vaya y busque suerte en Estados Unidos sin tener un destino. Generalmente un migrante va porque ya tiene un posible familiar en Estados Unidos que le puede dar el trabajo, ya tiene a lo mejor algún conocido en algún estado que le puede dar trabajo, o puede llegar con alguien que lo puede colocar en algún estado. Es decir, una vez que llega a Estados Unidos, busca llegar a estos estados y a esas comunidades específicas que le puedan ayudar para poder integrar económicamente y socialmente a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en el caso de México, es muy claro, gran parte de los migrantes mexicanos están en California y en Texas, probablemente por cuestiones históricas. Y por eso, alrededor de que será más cerca de la mitad, se encuentra únicamente en estos dos estados. Hay otros estados que le siguen, como Illinois, aunque es una menor proporción. Y podemos ver, por ejemplo, que esto se repite también para otros países, por ejemplo, como El Salvador, donde también es algo muy parecido, y Guatemala, que también es algo muy parecido. Estos tres países, México, Salvador y Honduras, podríamos decir que tienen como una historia mucho más larga de migración en Estados Unidos. Digo, el de México a lo mejor se remonta a cuando pusieron la frontera, 1850, pero a lo mejor un poco más reciente, pensando en toda la migración mexicana que fue a la construcción de las vías ferroviarias a Estados Unidos a finales del siglo XIX. Y la migración de Guatemala y del Salvador, bueno, gran parte de esa diáspora creció en la década de los 70, 80, principalmente por los conflictos internos que hubieron en esos dos países. Los salvadoreños es muy evidente, donde hubo una recepción muy importante de personas del Salvador ¿cómo se llama? En California, justamente a principios de la década de 1980, es por todos esos conflictos, y de Guatemala también aproximadamente en 1980, no recuerdo bien las décadas, pero principalmente ese gran flujo de estos dos países se debió principalmente a esto. Actualmente, como muchos otros países, explica por temas económicos principalmente. Y otros más recientes que podemos ver, si ustedes ven el mapa de por dónde se puede llegar, uno diría, ¿por qué los migrantes terminan en California si es el punto más lejano de México y de Estados Unidos para llegar? Si el más cercano es pues Texas, ¿no? Texas es probablemente el lugar más cercano donde pueden llegar a migrar. Esto sí ocurre, por ejemplo, con la migración de Honduras, la migración que tenemos es de Colombia, podríamos decir, y la migración de qué otro país, un poco también de Venezuela, podemos decir, pero no sale tanto ahí. Pero bueno, y otro estado que destaca muy claramente, y esto es, yo creo que de los últimos 15 años, es el estado de Florida, donde gran parte. Obviamente de los países que están en la parte Caribe llega mucha migración. Estás hablando de República Dominicana, de Haití, obviamente de Cuba, aunque aquí no tenemos la información. Y también hay mucha gente de Guatemala y de Venezuela que llega a Florida. Entonces, pensando como en los estados de destino en Estados Unidos, podemos decir que también está muy determinado no solo por la diáspora que ya se encuentra en esos países que generan las redes para que puedan insertarse, sino también por la antigüedad de la diáspora, ¿no? Es decir, a lo mejor las diásporas más antiguas empezaron a sentarse en California y Texas, más antiguas relativo, 1980, 1970, 1990, y las diásporas más recientes, como de 2010 a la fecha, últimos 15 años, últimos 20 años,
ya han empezado a sentarse mucho más en Florida que en otros estados. La siguiente. Y bueno, pensando del total de los migrantes latinoamericanos, de América Latina y el Caribe que están en Estados Unidos, de estos 48 millones, 49 millones, seguramente una pregunta que surge, bueno, ¿todos ellos son no documentados? ¿Cuántos de ellos, qué proporción de ellos son no documentados? Eh, bueno, hay estimaciones que se hacen de la población no documentada en Estados Unidos. Esto lo sacamos del Pew Research Center. Lo que nos indica es que alrededor, en Estados Unidos hay cerca de 10.5, 11 millones de migrantes no documentados en ese país. De ese total, gran parte son migrantes mexicanos, alrededor de 4 millones. Y bueno, esto es algo muy claro porque México tiene una población de 130 millones y además es nuestro país vecino. Entonces, eh, para que un migrante mexicano llegue a Estados Unidos solo tiene que atravesar una frontera. Para que un migrante centroamericano llegue a Estados Unidos tiene que atravesar varias fronteras de Centroamérica, la de México y luego la de Estados Unidos. Y no se diga, por ejemplo, los sudamericanos, ¿no? Para que un venezolano, una persona de Ecuador, una persona de Colombia tenga que llegar a Estados Unidos, si lo hace por tierra, tiene que atravesar todos los países centroamericanos, atravesar México y luego atravesar Estados Unidos, ¿no? Por eso gran parte de los migrantes no documentados en México. Sí, sin duda por una cuestión más histórica, cultural, las redes de apoyo y también por la proximidad geográfica, ¿no? Pero después de eso podemos ver otros países donde también hay un número importante de migrantes no documentados, más de 2 millones, que son todos de Centroamérica, principalmente del Triángulo Norte, que es El Salvador, Guatemala y Honduras, que tuvieron un crecimiento muy importante de su migración. Yo creo que alrededor del año 2005, digo, todo es gradual, pero 2005, 2006 empezaron, a lo mejor el año 2000, es donde más se nota. Por ejemplo, Nicaragua no se incorporó a este flujo de migración, sino hasta casi 2018, 2017, ¿no? Porque gran parte de su migración iba a Costa Rica y también de Sudamérica hay también un flujo de migrantes no documentados, pero en mucha menor proporción, porque eh, es mucho más complejo poder emigrar no documentado a Estados Unidos, claro que tienen que atravesar muchísimas fronteras, ¿no? Que es alrededor de 1 millón, un poco menos de 1 millón, y también los del Caribe, ¿no? Los del Caribe, República Dominicana, Haití, Cuba, son otros países importantes de origen de migrantes documentados. Bueno, la pregunta es, del total de la población por región de origen, ¿qué porcentaje son no documentados? ¿Qué porcentaje tiene ciudadanía? ¿Qué porcentaje aquí tienen green card? Y bueno, la pregunta es, ¿qué porcentaje corre más riesgo ante la actual administración que busca correr a un número importante de migrantes de su país de forma muy agresiva, ¿no? En el caso de México, alrededor del 37% ya tiene la ciudadanía de Estados Unidos, de los migrantes que de ese país, y 27% por ciento tienen la green card o residencia. Es muy difícil, aunque puede ser, que alguien con green card pueda salir de Estados Unidos. Básicamente es un paso antes de la ciudadanía. Entonces, básicamente puedes decir que solamente una tercera parte del volumen de los migrantes mexicanos están en riesgo de ser deportados por la administración actual, ¿no? El, el, la región de origen con mayor riesgo son la población centroamericana. Ahí al final 46% de todos los migrantes centroamericanos son no documentados, lo cual nos habla de una cifra muy importante. Pero podemos observar los otros países, por ejemplo, los del Caribe y los de Sudamérica. A lo mejor, contrariamente a lo que uno podría pensar, consideren que este dato es relativamente reciente, de 2022. Gran parte tienen ciudadanía y tienen la green card. Entonces, al menos para gran parte de esta población del Caribe y de Sudamérica, gran parte no corre riesgo de ser deportado. E incluso muchos de los migrantes pero sudamericanos son profesionistas. Pueden ver que una gran proporción tiene esta ciudadanía. Y los del Caribe, que tienen mucho más arraigo y tiempo, también es 63% ya tienen la ciudadanía. Entonces, al menos para los del Caribe hay bajo riesgo para deportación, salvo para los haitianos que son de más reciente llegada, y para gran parte de los sudamericanos
tienen bajo riesgo de deportación, salvo los que emigraron a lo mejor de 2019 a la fecha, que son los más recientes que no tienen los papeles, principalmente migrantes sudamericanos de Venezuela, Ecuador y en tercer lugar Colombia, ¿no? La siguiente. Y bueno, nada más, comentar que si bien se han cerrado las fronteras y es muy agresiva la política de deportación de migrantes de Estados Unidos, el diferencial salarial que existe entre los países de origen y el país y Estados Unidos sigue siendo muy amplio. En promedio, por ejemplo, un migrante mexicano que trabaja, por ejemplo, en el sector terciario, básicamente, pues en un restaurante, en un hotel, servicio, cualquiera, gana $45,000 anuales. Esto equivale a cerca de casi 900,000 pesos al año. ¿Cuánto será? Unos 70,000 pesos mensuales. Es un monto increíblemente grande para una persona que a lo mejor solo tiene secundaria o preparatoria, ¿no? Entonces, 4 o 5 veces más de lo que podría ganar aquí en México, ¿no? Y esto también se replica para muchos países de origen de la región, también en Centroamérica. eh, Noten que a lo mejor, pese a que tienen condiciones más complejas, aún así, un centroamericano en el sector de servicios puede ganar $43,000 en promedio en Estados Unidos al año. Obviamente los americanos que tienen, los del Caribe, que tienen mayor nivel de educación, tienen salarios de cerca de 57,000, $55,000 al año, ¿no? Y la otra cuestión que quería que vieran en esta lámina, justo yo, vinculándolo justamente con este tema de proporcionarle seguridad social, ya sea durante su tránsito o su llegada a Estados Unidos o a otro país de Latinoamérica, es que gran parte de los migrantes, si pueden ver, no está en la agricultura. Uno generalmente pensaría en un migrante que está en el sector agrícola o algo así. Pero de los mexicanos, solo 5% están en el sector agrícola o primario, y de los centroamericanos, solo 2% están en el sector primario. Y no se diga de los sudamericanos y el Caribe, la proporción es 0,2 y 0,3%. Es decir, en proporción de los empleados que están en el sector primario, seguramente los migrantes latinoamericanos y los no documentados son un gran volumen, pero del total de la población migrante es una proporción muy pequeña, ¿no? Gran parte, podría decir, están en el sector servicios, lo cual también podemos decir que para brindarle seguridad social no está la limitante del acceso geográfico o marginación geográfica, sino se les puede brindar porque realmente gran parte están trabajando en ciudades, ¿no? La siguiente. Y bueno, justamente cómo está actualmente la situación en Estados Unidos. Eh, es muy difícil poder adelantar qué va a ocurrir en los siguientes años, pero al menos con la actual administración Trump apenas está empezando. Pero lo que sí hemos visto es que al menos en los últimos 2 meses, desde que tomó posesión el presidente Trump hasta la fecha, la frontera de México con Estados Unidos está básicamente sellada, está militarizada y casi no pasan migrantes no documentados, ¿no? Podemos ver que en diciembre de 2023, al mes, la patrulla fronteriza detenía a 250,000 migrantes en la frontera, o habían 250,000 aproximadamente en la frontera. Y en febrero de 2025, o sea, el último dato que tenemos, solo se detuvieron a 8,000 personas. Es una caída del 95-96%. Es decir, básicamente con todo ese esfuerzo que está haciendo Estados Unidos y que también ha obligado a México a vigilar más la frontera, prácticamente las aprehensiones en la frontera por parte de la patrulla fronteriza son mínimas, ¿no? Ponte mínimos en sus niveles desde la pandemia, 2020 cuando inició, que también hubo un cierre, pero también históricamente mínimo, yo creo que desde hace más de 30, 40 años dice que se tiene datos, ¿no? La siguiente, si quieren, me apresuro para ya no. Dale. Calma. Y bueno, esto es de la parte de Estados Unidos, de la parte de México, comentar que México, yo creo que también por algunas mismas similitudes con América Latina y el Caribe, a lo mejor las condiciones económicas no son tan difíciles al resto de la región, pues realmente no es un importante país de destino de la migración. Este es el dato del último censo que tiene México, 127 millones de habitantes en 2020, de los cuales personas nacidas en el extranjero solamente son 1,2 millones. Pero además, podemos ver que el gran país,
de origen de estas personas nacidas en el extranjero son de Estados Unidos. Son 800 millones, es decir, casi dos terceras partes de esta, ¿no? Pero el problema detrás de esto es que gran parte de esos 800 millones de nacidos en Estados Unidos que viven en México son hijos o hijas de migrantes mexicanos. Entonces, realmente no es que sean como tal migrantes, como tal que diga son de Estados Unidos y vienen a México, sino son personas nacidas en Estados Unidos con un padre o madre mexicana y que seguramente a lo mejor deportaron a su padre o a su madre y tuvieron que llegar a Estados Unidos o acabó su ciclo migratorio y ellos tuvieron que regresarse a México para acompañar a sus padres o sus mismos padres para que porque trabajan o porque no querían un contexto diferente de vida para sus hijos, los mandaban a México para que cuidaran sus abuelos, ¿no? O sea, realmente, si quitamos a ese alrededor de medio millón, 600,000 personas nacidas en Estados Unidos con padre o madre mexicana, o sea, realmente las personas nacidas en el extranjero serían alrededor de unas 400,000, 500,000, ¿no? Es decir, es nulo, casi el número de personas nacidas en el extranjero que viven en México, ¿no? Y de la región, este, de otros países de la región América, tenemos alrededor de unos 300,000 migrantes o 300,000 personas nacidas en el extranjero de la zona de América Latina y el Caribe que residen en México en 2020. Por lo tanto, lo más obvio es Guatemala, porque es nuestro vecino país. Hay alrededor de 57 millones, pero 57,000 nada más. Y gran parte viven en los estados fronterizos. Básicamente podemos decir que gran parte vive en Chiapas, ¿no? Principalmente, ¿no? Por la misma relación. Pero es muy notorio que el segundo país con más migrantes en México es Venezuela, ¿no? Entonces, debido justamente a las condiciones económicas de Venezuela y a diferentes, eh, pues justamente ¿no? a esta emigración importante de población, este, hubo una diáspora venezolana que decidió ya no ir por el sueño americano, sino tratar de pues, quedarse y arraigarse en México, ¿no? Entonces, probablemente si viéramos el dato del 2010, casi no figuraba la población venezolana, pero actualmente, al menos en el censo de 2020, Venezuela hay cerca de 53,000 emigrantes venezolanos ya residentes aquí en México, ¿no? Y gran parte residente en las grandes ciudades, principalmente en la Ciudad de México. Otras diásporas, aunque en muy pequeño volumen, porque México desafortunadamente no recibe muchos migrantes, son las diásporas de Colombia, de Honduras, y de Cuba, entre otras, ¿no? En la siguiente, por favor. Y bueno, ¿dónde están en general la población migrante mexicana en el territorio nacional? Están principalmente en las principales ciudades de México son la Ciudad de México y Ciudad Metropolitana, que hay por ahí donde dice Ciudad de México y Estado de México, ahí es. Guadalajara, que está en el estado de Jalisco, está también marcado en azul. Y Nuevo León, aunque no está tan fuerte, pero están en estos, ¿no? Los otros estados donde hay importante población extranjera son los estados del norte, pero muchos de estos seguramente son eh, migrantes, personas nacidas en Estados Unidos con padre o madre mexicana que se asentaron en la parte de la frontera, ¿no? Y en la parte del sur hay una parte, en Chiapas, gran parte son gente de Guatemala y un poco, y en segundo lugar, tercer lugar, El Salvador y Honduras. La siguiente. Y bueno, ya yo no soy experto en este tema, pero justamente saqué esta gráfica justamente para poder tener un poco de discusión acerca del tema. Digamos, el tema de seguridad social es un poco muy amplio. Generalmente, los que no somos expertos, lo que hacemos para simplificar el tema es, al menos en México, es si tienen o no afiliación a servicios de seguridad social como un posible proxy para poder aproximar a esta discusión. Y podemos ver que las personas nacidas en México, se les pregunta cuál es su afiliación, la persona de 12 años o más. Pues estos son los diferentes esquemas digamos, puede ser de atención a servicios de salud o a afiliación a los que tienen acceso a la población mexicana. El IMSS destaca el Seguro Popular, y una parte que no tiene la afiliación, que es muy importante, ¿no? Es muy notoria la diferencia entre la población nacida en el extranjero con respecto a sus afiliaciones, ¿no? Podemos ver que el 45% de la población nacida en el extranjero indica que no tiene ningún tipo de afiliación, ¿no? Por no tener ningún tipo de afiliación, casi podemos decir que no saben dónde ir, no saben dónde ir a atender
en caso de alguna emergencia médica o en caso de tener la necesidad de ver a algún médico o algún doctor, ¿no? Entonces, sí están en condiciones, digo, probablemente por la misma cuestión que son emigrantes, sí están en una cuestión mucho más vulnerable de no poder saber en dónde ir a atenderse en caso de requerirlo, ¿no? Y bueno, y este nada más es un mapa, creo que ya es para acabar, de que también cada uno de los grupos migrantes en México está muy focalizado en diferentes estados. Esto lo sacamos en una publicación en México que sacamos con el Consejo Nacional de Población, que es del gobierno mexicano, que sacamos cada año. Y es el Anual de Migración y Remesas, creo que es el 13º año que ya estamos sacando la publicación. Generalmente analizamos datos de México, pero también analizamos datos de América Latina y el Caribe y del mundo. Entonces, por ejemplo, podemos ver a la población, por ejemplo, de Guatemala. De Guatemala es muy claro, gran parte de la población guatemalteca en México está en los estados del sur, principalmente Chiapas, Campeche y Quintana Roo, por la misma proximidad geográfica. Por ejemplo, el caso de Venezuela, que es más reciente la migración, últimos 10 años, están en las principales ciudades, Ciudad de México, ¿cómo se llama? Guadalajara en Jalisco y Monterrey en Nuevo León, y seguramente están en esas ciudades, y bueno, y también, por ejemplo, en Quintana Roo, donde está Cancún, seguramente están en estos estados y en estas ciudades, porque son los lugares más dinámicos, mayor volumen de población, las ciudades más grandes, y donde hay más oportunidades económicas en el sector servicios, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, diferentes casos. Por ejemplo, el caso de Colombia, también están las principales ciudades. El caso de Honduras, seguramente estas ciudades del norte donde está la población hondureña, se debe a que hay una diáspora ya de antaño de Honduras y fue jalando a la población hondureña allá. Nótense que estos son migrantes residentes, no son migrantes de tránsito, y así podemos irnos a otros países. La siguiente. Y nada, ya ahora sí, ya para acabar, dos láminas finales. Generalmente yo trabajo más el tema de migración, yo les presenté más estadísticas sobre migración, pero hay dos temas como que son muy delicados y difíciles de tratar cuando se habla de la seguridad social, ¿no? Una de las facetas más importantes que ha enfrentado México, al menos en los últimos 20 años, 15 años, y que es muy notorio en toda la región, es la migración de tránsito. México es un muy importante país de tránsito para llegar al sueño americano. Básicamente puedo decir que solo hay dos formas de llegar al sueño americano. Uno es por tierra a través de México y la otra es a través del Caribe, ¿no? Pero por excelencia, la vía a través por tierra es la que más se ocupa. Entonces aquí tenemos una serie larga de aprehensiones que ha realizado la Autoridad Migratoria Mexicana de, bueno, que le llaman, personas presentadas de los últimos, ¿qué será? Últimos 15 años aproximadamente. Nótense que alrededor entre el 2007 y 2013 eran alrededor de unos 120.000 eventos al año, 100.000 eventos al año. Hubo un repunte justamente con esta crisis de las niñas, niños y adolescentes migrantes, principalmente centroamericanos, entre 2014 y 2016. Otra vez se suavizó un poco esas presiones, pero nótense que después del inicio de la pandemia, para 2021, 22 y 23, el número de aprehensiones que hace la autoridad mexicana ya es muchísimo más grande de lo que solía ocurrirse en años pasados. O sea, de tener promedio de 100.000, 200, 150.000 al año, pasamos en 2023 a 782.000 personas presentadas en un solo año, ¿no? Y es claro que desde 2020 a 2023 ha ido creciendo de forma importante estas aprehensiones. ¿De dónde son los países de origen? Estos son los principales países de origen. Ahorita no sé si se alcanza a ver. Pero fíjate, Venezuela, Honduras, Guatemala, Ecuador. Es decir, en los últimos 5 años, también gran parte de la migración de tránsito, o una parte importante de la migración de tránsito, ya no viene de Centroamérica. Incluso Estados Unidos lo sabe, ¿no? Una parte importante de la migración que llega ya no viene de Centroamérica o de México. Ya hay un flujo muy importante que viene de Sudamérica y de otros países que no tenía costumbre. Por ejemplo, Nicaragua, que es muy reciente, ¿no? Y ya la siguiente. Entonces, esto representa como un reto muy importante para brindarle seguridad social a esta población. Y hay otra faceta que es otro tipo de seguridad social, la migración de retiro. Este es un grupo poblacional muy diferente al anterior. Esta es la población de 60 años o más nacida en el extranjero que reside en México. Entonces, ¿por qué una persona
que nació en el extranjero a los 60 años todavía que se queda en México, bueno, uno podría pensar que a lo mejor ya se arraigó, ya se acostumbró y tuvo su familia y se quedó. Algunos sí, parte, pero otros muchos llegaron justamente por lo que le llaman esta migración de retiro, que es justamente personas que a lo mejor terminan su ciclo de vida y buscan un lugar tranquilo y agradable para pasar los últimos años de su vida, ¿no? Entonces podemos ver aquí los principales municipios, ciudades o clúster de municipios donde está focalizado, donde se encuentran residiendo las personas migrantes de 60 años o más en México, ¿no? Entonces, claramente se ven algunas grandes ciudades, metrópolis, eso no podemos moverla, pero para los que conocen la geografía de México, podrán notar que gran parte de esos destinos son destinos de playa, son destinos de lago, por ejemplo, Ajijic. Entonces son como otro tipo de migración con gente con mucho más recursos económicos, pero los cuales también a a su edad también requieren de muy importantes servicios de seguridad social que sin duda gran parte también se atienden aquí en México, ¿no? Y que hay una oportunidad también para eso, ¿no? Y bueno, ya con esto cierro. Esta es la publicación de los que les comento, donde hay mucha información sobre migración internacional, migración de México y migración de América Latina. También lo incluimos, aunque no en tanta magnitud. Y digo, cualquier comentario o duda, con gusto puede estar ahorita por correo. Ujú. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Pues bueno, voy a tomar algunos puntos que creo que nos pueden ayudar para dirigirnos a la siguiente presentación de Constanza y también como para generar discusión al final de la sesión. Sin duda, como nos mencionaba Juan, Estados Unidos es el principal destino, ¿no? Este panorama general que nos presentó de la migración internacional, de la migración de América Latina y el Caribe y de las Américas. Estados Unidos es el principal destino de la migración de América Latina y el Caribe. Estamos hablando más o menos de 30 millones de personas, ¿no? Porque es casi la mitad se dirige a Estados Unidos, de ahí un poco bueno, la gran importancia de discutir cómo se encuentra el panorama en términos de cifras, sí, pero también el contexto político que actualmente se vive, todo este panorama de la disminución de las aprehensiones que sin duda nos genera varias preguntas, ¿no? La disminución de la migración, diferentes rutas o diferentes contextos migratorios, si nos va a llevar allá. Entonces, ese es un punto importante, como la cantidad de población migrante de la región que se dirige a Estados Unidos, este contexto que nos presenta, la disminución de las aprehensiones, la cantidad de población sin documentos en Estados Unidos, que uno pensaría que es muy grande, pero que vemos que son 10 millones de personas, ¿no? De las cuales México tiene un protagonismo, y que también esta no documentación en términos de seguridad social es un reto en todos los países para acceder a los derechos, ¿no? Eh, como salud para iniciar en algunos países que está restringido incluso la legalidad en términos de ciudadanía. Y bueno, otro aspecto que yo rescataría y que es muy importante es el sector de ocupación en el caso de Estados Unidos, que es el de servicios, y como nos mencionaba Juan, están ocupados en grandes ciudades, que es un aliciente, ¿no? Para contar con acceso a seguridad social. Y bueno, otro elemento que también rescataría en el caso de México, ¿no? Que también era por eso era importante mencionarlo, que servía un poco como ejemplo, es la importancia de la migración de tránsito y de la migración de retiro que se vive en el país, pero que también es un gran reto para el acceso a seguridad social. Entonces, bueno, sin más, yo le voy a dar ahora la palabra a Constanza, quien nos va a hablar de un trabajo bueno, un trabajo particular que ella realizó en una consultoría como parte del equipo de Voces a la Organización Internacional para las Migraciones. Y bueno, únicamente voy a mencionar un pequeño dato de la población de América Latina, de las Américas, alrededor de 4% se dirige a Europa, lo que nos da un panorama de, si bien hay una gran migración a Estados Unidos, otra gran parte se dirige a Europa, principalmente a Iberoamérica, que es el trabajo que realizó Constanza, la población migrante y seguridad social. Entonces, voy a permitirme leerle su CV.
Ella es abogada especialista en derechos humanos, argentina, radicada en Brasil. Realizó una maestría en derechos humanos y derecho humanitario en la American University en Estados Unidos y varios cursos de posgrado en Latinoamérica y Europa. Ha dedicado toda su carrera profesional a la defensa y protección de los derechos humanos de grupos en situación vulnerable, en particular de las personas en situación de movilidad en distintos países de la región. Y bueno, ha sido directora de promoción y capacitación y seguimiento e impacto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y directora de cooperación técnica con estados del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Codirectora ejecutiva de una de las ONGs de derechos humanos más grandes de Argentina, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y actualmente es fue fundadora y es directora de la consultora de derechos humanos Voces, dedicada a investigación y producción de conocimiento, desde donde ha dirigido y desarrollado en los últimos 2 años 6 investigaciones en materia de personas migrantes en la región de Iberoamérica. Es docente universitaria y ha escrito diversos artículos sobre derechos humanos, desigualdad estructural y migración. Muchas gracias, Constanza. Pues te escuchamos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecerle un montón al Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social por la invitación. Juan, es un gusto compartir esta mesa contigo. Fue muy interesante escucharte y creo que es un puntapié buenísimo también y que va a complementar un poco la información que vengo a transmitirles hoy. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y sobre todo por permitir visibilizar algo tan importante que es la seguridad social y la población migrante, que son temas que generalmente y pocas veces los encontramos no solo en estudios, pero sino también en las agendas públicas, sobre todo de nuestros estados. Ahí sí podemos pasar a la siguiente filmina, contarles un poco que vengo a presentarles este estudio que les comentaba recién Alejandra, que fue un estudio que realizamos junto a la Organización Internacional para las Migraciones y a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social durante el año 2023 en 20 países de Latinoamérica, el Caribe, y España y Portugal incluidos también. Y este estudio, digamos que fue un estudio muy abarcativo, buscaba el objetivo que tiene es tratar justamente de visibilizar los principales problemas que tienen las personas migrantes en el acceso a la seguridad social, y la seguridad social entendida como un derecho humano fundamental que está consagrado en importantes tratados internacionales de derechos humanos, a los cuales la gran mayoría de los países de la región han adherido. El estudio tiene dos componentes, digamos, mira la seguridad social en función de dos componentes principales. Por un lado, la seguridad social en términos contributivos, ¿no? Y por otro lado, también la seguridad social no contributiva, y ahí hicimos un foco especial en lo que es el acceso a la salud. Quizá algunas, digamos, consideraciones iniciales para contarles, es muy complejo, y esto Juan seguramente lo conoce mejor que yo, acceder a información pública vinculadas a temas de migración y a temas de seguridad social. Fue como un trabajo de hormiga realmente ir recopilando en cada uno de estos países acceso a la información que nos permita dar un panorama completo sobre la situación. Y aparte son temas extremadamente complejos porque los sistemas de seguridad social en cada uno de los países es distinto, ¿no? Y cuando encima le complementamos los sistemas de salud, como Juan, por ejemplo, mostraba recién, o el sistema de salud mexicano, por dar un ejemplo, con todos esos componentes distintos, imagínense tratar de relevar esto en 20 países y hacerlo comparativo, realmente fue un desafío importante, y algunas de las cuestiones que vamos a ir mencionando también tienen que tener esa salvaguarda, ¿no?, de la complejidad de la información. Y el último, digamos, comentario quizá inicial, antes de meterme un poco más con la investigación y los hallazgos, es los impactos que ha tenido también cuando miramos los números que trae la investigación y los problemas que trae la investigación, el desplazamiento masivo de población venezolana. Juan lo mencionaba también recién en su presentación, y los impactos del COVID, ¿no?, en lo que es los sistemas de seguridad social y particularmente, ¿no?, las tensiones que ha generado en los sistemas de salud. Eso se va a ver reflejado ahora cuando veamos en los hallazgos de la investigación. Ahí sí podemos avanzar, contarles un poco los alcances de la investigación, ahí en la próxima filmina también, para que sepan cómo se construyó. Como les decía, lo hicimos durante el año 2023. Utilizamos una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa. Hicimos un relevamiento, como les comentaba, muy grande de fuentes de información pública, estadísticas, informes de organismos internacionales y demás.
Y esto lo complementamos con más de 50 entrevistas en profundidad que hicimos particularmente con población migrante, que creo que esto es lo más interesante de la investigación, porque trae, digamos, las voces y las experiencias propias de trabajadoras y trabajadores migrantes que están residiendo en distintos países y los obstáculos que tienen, ¿no?, para el acceso a la seguridad social y a los sistemas de protección social. Y también entrevistamos a una gran cantidad de funcionarias y funcionarios en distintos países vinculados a las áreas migratorias, a las de seguridad social y a las de salud, y también personas, ¿no?, de la Organización Internacional de Migraciones que trabajan en estas temáticas. Ahí sí, sí podemos pasar, gracias. Bueno, un poco para empezar a comentar, que creo que es la parte más interesante, ¿no?, de la investigación, bueno, los principales hallazgos, digamos, que trajo este estudio. Ahí sí avanzamos, gracias. Bueno, ahí Juan ya lo comentó, pero quizá lo más interesante es pensar cómo los últimos 10 años en lo que ha sido Latinoamérica ha estado marcado, digamos, por un dinamismo enorme en lo que son las migraciones internacionales y sobre todo muy atravesada toda la región por la masiva emigración de población venezolana y los impactos que esto viene teniendo en muchos de nuestros países, particularmente en Colombia, pero en Perú, en Ecuador, bueno, mismo en México, como se mencionaba recién, y cómo ha venido tensionando los sistemas de seguridad social en todos los países la migración venezolana, pero esto se ha sumado en los últimos años también migraciones, por ejemplo, grandes e importantes que estamos viendo desde Ecuador, bueno, la situación, por supuesto, de Nicaragua también, la situación histórica de Haití. Entonces, cómo se han ido preparando, ¿no?, los países en sus distintos sistemas para poder hacer frente a este éxodo, digamos, masivo de personas y a este ingreso muy grande de personas que han tenido. Y algo particular, porque lo vamos a ir viendo a lo largo de la conversación, es el peso importante que tienen las mujeres en el total de la población migrante. En América Latina y el Caribe representan prácticamente el 50% de las personas que migran, y es interesante entender también los problemas específicos que presentan las mujeres, ¿no?, trabajadoras migrantes, que son en algunos casos distintos al de los varones y en todos los casos desproporcionados, digamos, en el impacto negativo, y cómo esto es importante tomarlo en consideración al momento de pensar políticas públicas o programas vinculados a la promoción y protección de sus derechos. Ahí sí pasamos. Bueno, el acceso a la seguridad social, ¿qué es lo que, las principales cuestiones que vimos al momento de recabar la información y de analizar toda la información en términos generales de los países? Lo interesante quizá para mencionar es que esta investigación brinda un panorama regional, global, digamos, de toda la región iberoamericana, como les comentaba, y después también hay un estudio pormenorizado de cada uno de los países. Entonces, encontramos ahí, digamos, la posibilidad de comparar las experiencias entre los países y la región y viceversa. Pero bueno, las principales cuestiones que nos encontramos es, en primer lugar, que la falta de regularización migratoria, y esto Juan también lo mencionó, es la principal traba, nos animamos a decir, para el acceso a cualquier sistema de prestación de seguridad social, ya sea contributiva o no contributiva, y esto lo vamos a ir desarrollando en los próximos minutos también, pero la falta de documentos que acarrea, ¿no?, la imposibilidad del acceso a un trabajo y a un empleo digno, y la imposibilidad del acceso, por ejemplo, a la salud, entre muchos otros derechos, es la principal traba, la primer traba y obstáculo que la población migrante encuentra en todos nuestros países para poder acceder a la protección social. Esto viene, por supuesto, aparejado, y lo vamos a ver con más detalle luego, a un alto índice de informalidad laboral. El hecho de no contar con documentación hace que estas personas migrantes generalmente terminen en procesos laborales informales, sin ningún acceso a ningún tipo de protección social, como ya sabemos. Y en contextos económicos sociales de países como los nuestros, donde la tasa de informalidad en sí misma ya es alta para las personas nacionales, vamos a ver cómo esto se acrecenta para la población migrante y muchísimo más para aquella que está en condición irregular migratoria.
Hay otro punto interesante que es los tiempos de residencia, que inciden directamente en el acceso a la seguridad social. Los primeros años de una persona recién llegada a cualquiera de nuestros países tiene muchísimas mayores dificultades para acceder a un trabajo, por supuesto para obtener la documentación como veíamos, para encontrar vivienda. Entonces, todas estas cuestiones de primeros años de vida en otro país son un factor muy importante a tener en cuenta para entender, digamos, los problemas que tienen en el acceso a la seguridad social. Y después algo que ya mencionamos, lo que tiene que ver con el éxodo venezolano muy fuerte en toda la región, que viene tensionando de manera muy importante y contundente varios de nuestros países los sistemas de seguridad social y sobre todo los sistemas de salud, como lo vamos a ver ahora dentro de un ratito. Con relación al sistema contributivo hay algo muy interesante a tener en cuenta, que pocas veces de vuelta se habla, porque el cruce entre seguridad social y migración es poco habitual, ¿no? Desde los estudios, pero como decía antes, desde la agenda pública también, tiene que ver con el piso mínimo de años de aportes, ¿no? Que se solicitan en la gran mayoría de todos nuestros sistemas contributivos para acceder, ¿no? A lo que uno conoce como jubilaciones o pensiones, y que muchas veces las personas migrantes se encuentran en disparidad de condiciones porque llegaron al país ya con años de aportes en sus países de origen, pero en el país de destino no llegan a alcanzar ese piso mínimo que se les solicita para el acceso a la seguridad social. Entonces son cuestiones también a tener en cuenta, que muchas veces los convenios bilaterales o multilaterales de seguridad social intentan cubrir, pero vamos a ver también las dificultades que están habiendo actualmente con la implementación concreta de esos convenios, frente a los cuales todavía hay mucho por trabajar para que realmente sean una realidad más allá de los acuerdos firmados entre los países. Ahí sí pasamos, por favor. Bueno, el acceso al empleo, que es un tema fundamental vinculado directamente con la seguridad social. Es importante señalar que en la mayoría de los países de la región la participación en el mercado laboral de las personas migrantes es muy alta. Es decir, que como señalaba también Juan antes en su presentación, la gran mayoría de las personas migrantes que migran forzosamente, pero lo hacen para conseguir mejores trabajos, para estar mejor, para acceder a una mejor situación económica, y eso se representa en estas tasas de participación en el mundo laboral muy altas. Para darles un ejemplo, en países como Uruguay, Chile, Perú, Paraguay, Costa Rica, esa tasa de participación en el mercado de trabajo de personas migrantes llega un poquito más del 75%, y representa, digamos, una buena parte de lo que es la participación laboral en el país. Ahora, sin embargo, es importante también señalar que pese a haber una gran participación en el mercado de trabajo de estas personas migrantes, también tienen una alta tasa de desempleo. O sea, que por supuesto tiene que ver con un montón de situaciones que vamos a ir viendo ahora a lo largo de la conversación, pero es importante tener en cuenta, ¿no? Las personas migrantes están mucho más expuestas al desempleo en general en todos los países versus las personas nativas, ¿no? Los ciudadanos o ciudadanas de ese país. Hay cuestiones también muy interesantes, como les decía, cuando miramos la situación particular de las mujeres trabajadoras migrantes. La tasa de participación de las mujeres migrantes es mucho más baja de las mujeres versus los varones migrantes, y también es mucho mayor la tasa de desempleo entre las mujeres migrantes. Esto lo vamos a ir viendo también y lo vamos a ir desarrollando, tiene que ver con mujeres que tienen responsabilidades y cargas de cuidado que les impiden acceder tan libremente al trabajo, cuestiones también de discriminación, falta muchas veces de formación que les impide acceder a mejores posiciones y trabajos. Otro tema muy importante cuando hablamos de empleo, migración y seguridad social tiene que ver con los niveles educativos y la calificación, ¿no? De la población migrante, para tener un panorama muy general de lo que está pasando en la región. Digamos, en la gran mayoría de nuestros países la población migrante presenta un nivel educativo inferior que la población nacional, ¿no? Y esto tiene un impacto directo en que acceden a empleos menos calificados y también una mayor propensión, por supuesto, al desempleo. Y aún, esto es también algo muy importante a destacar, aún en aquellos casos en los que el nivel educativo es similar, ¿no? El de la población migrante con el de la población nativa,
También la población migrante tiene muchas dificultades para acceder a mejores empleos por la falta o las dificultades que tienen para validar y homologar títulos. Es un tema muy discutido y creo que es importante tenerlo siempre en consideración para poder tomar medidas, ¿no?, que faciliten los procesos de validación y homologación de títulos, porque son un obstáculo enorme para que la población migrante acceda a empleos de calidad y a mejores empleos. Y es interesante también, por ejemplo, el BID tiene un trabajo hecho donde dice que hay una sobrerepresentación de las personas migrantes en los extremos, ¿no?, en los trabajos más calificados y en los menos calificados en los países de la región. Entonces vemos que en esos dos extremos hay una sobrerepresentación de población migrante, ¿no?, que tiene que ver con esto, bueno, población que llega con niveles educativos muy inferiores o aún similares, pero que no pueden homologar títulos y terminan en trabajos más precarios, o una sobrecalificación también de población migrante que accede a muy buenos puestos en determinados países. Y para darles un contexto, la población venezolana, por ejemplo, gran parte de la población venezolana que estuvo llegando a Colombia o a Perú hasta el año 2023, cuando hicimos este estudio, en general esa población tenía un nivel educativo bastante bajo, entonces el acceso a trabajos eran trabajos muy precarios, a una informalidad laboral casi directa. Sin embargo, la población que estuvo llegando al Cono Sur, población venezolana, venía con niveles educativos mayores y ha logrado insertarse en términos generales de mejor manera en lo que es el mercado laboral. Un punto esencial del estudio y que creo que tiene que ver, bueno, que está directamente también vinculado con la falta de acceso a la seguridad social, es la informalidad laboral, ¿no? Esto, por supuesto, no podemos dejar de tener en cuenta los contextos socioeconómicos de todos nuestros países, donde la informalidad laboral lamentablemente no es una excepción, no es una norma, pero esto tiene un impacto muy desproporcionado y mayor, como les decía, en las personas migrantes. Las tasas de subempleo son mayores, las tasas de informalidad son mayores, como las vamos a ver, y también vinculado estrechamente a la falta de documentación, a la informalidad, y a la falta de documentación y a la irregularidad migratoria, que eso hace que no puedan acceder a trabajos formales. Cuando hablamos de informalidad, otro tema muy interesante que surge en el estudio es el tema del trabajo doméstico. Hay un informe de la OIT que muestra que el 35% de las personas que están abocadas al trabajo doméstico son personas migrantes en América Latina. Y es muy interesante entender, por ejemplo, que el 77% de las mujeres que trabajan en el sector doméstico se encuentran en una informalidad laboral. Entonces, es importantísimo tener en cuenta cuando hablamos también de protección social, de seguridad social, trabajo doméstico, el impacto que esto tiene en la informalidad y el impacto desproporcionado que esto tiene particularmente en las mujeres trabajadoras migrantes. Ahí sí pasamos. Bueno, salud. Salud, como les decía recién, es un tema sumamente complejo porque los sistemas de salud en todos nuestros países tienen enormes complejidades y diferencias, ¿no? Hay países donde hay mecanismos públicos y acceso universal a la salud, por ejemplo, es el caso de Argentina, de Brasil y de Uruguay, con algunas, por supuesto, restricciones y cuestiones que también podemos señalar. Hay otros países que no adoptaron mecanismos públicos, sino que todo lo que tiene que ver con salud entra dentro del componente contributivo de la seguridad social, y eso es un problema enorme porque aquellas personas que no cuentan con trabajo formal quedan completamente exentas del acceso a la salud. Pero hay una regla casi, diría yo, que es para toda la región, que es que la falta de regularización migratoria es un impedimento muy fuerte para acceder a la salud. No a la salud en emergencia, la salud en emergencia está prácticamente garantizada en la gran mayoría de nuestros países, pero sí a cualquier tipo de tratamiento, seguimiento, consultas de rutina, tratamientos de complejidad que hacen, digamos, ¿no?, al bienestar y a la salud permanente de cualquier persona, y en el caso de las personas migrantes son temas tremendamente complejos. Aún en países, por ejemplo, donde existen regímenes subsidiados, ¿no?, como por ejemplo en Colombia, en Perú y en Ecuador, también es importante tener en cuenta esto, la falta de información o las dificultades para entender los sistemas
no son un obstáculo en sí mismo para las personas migrantes, ¿no? Imagínense una persona que llega a otro país, que no termina de entender cómo funcionan, ¿no?, los esquemas institucionales, frente a los cuales no se da ninguna información, ¿no? Y tratar de dilucidar cómo son los mecanismos o las herramientas que tiene para poder acceder a un sistema de salud, realmente es algo a tener en cuenta, que parece menor, pero muchas veces termina siendo determinante para que estas personas directamente no puedan afiliarse a ningún tipo de sistema y queden al margen por completo de las coberturas de salud. Y luego hay temas muy importantes también para mencionar en términos de acceso a la salud en el marco de la protección social, que tienen que ver con cuestiones que las propias personas migrantes nos han identificado, situaciones de mucha discriminación al momento de la atención en salud, xenofobia, falta de abordajes interculturales por parte de los prestadores de salud, que son también obstáculos que a la larga terminan alejándolos mucho de la posibilidad, ¿no?, de acceder a cada uno de esos sistemas. Ahí sí pasamos. Bueno, voy a pasar muy rápido por estos gráficos, pero la idea era, en el estudio están bien detallados y hay un montón de información estadística, pero como les decía, en la mayoría de los países de la región la tasa de participación laboral de las personas migrantes es más grande, ¿no?, que la del total de cada uno de los países. Ahí sí pasamos también a la próxima. Y muy interesante acá, como les mencionaba, son las tasas de informalidad y de desempleo, ¿no? Para darles un ejemplo, son datos del año 2022, para entender un poco el contexto post-COVID, ¿no? Y hubo también una emigración masiva de personas venezolanas a Colombia, pero la tasa de informalidad laboral entre las personas venezolanas, en general migrantes, ¿no?, pero particularmente eran en su mayoría venezolanas, en Colombia era de 90%, mientras que la informalidad laboral en el país era del 50%. En Costa Rica estos números llegaron a un 60% de informalidad laboral entre las personas migrantes, y en Argentina, por ejemplo, a un 42% contra un total de un 35% de informalidad laboral. Esto simplemente para contar eso, hacer el punto, digamos, y hacer el énfasis en el impacto desproporcionado y el impacto tan negativo que tiene el acceso, la posibilidad del acceso al empleo para las personas migrantes en todos nuestros países. Ahí sí, seguimos. Bueno, y acá algunas buenas prácticas que creo que vale la pena mencionar, porque es importante también no solo identificar todos los obstáculos, que ya sabemos que son un montón, pero hay buenos esfuerzos que vale la pena también replicar y tomar en consideración, vinculados a seguridad social y personas migrantes. Argentina, por ejemplo, hace poquito tiempo redujo un plazo de residencia que era exigido para acceder a pensiones no contributivas por invalidez, lo redujo de los 20 a los 10 años de residencia, y esto realmente se celebró mucho. En ese mismo decreto, la Argentina pudo contemplar la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes con discapacidad para el acceso también a una pensión por discapacidad, pidiendo un requisito de residencia de tan solo 3 años. Antes era muchísimo mayor, entonces también una medida que se celebró mucho desde la comunidad migrante. Bolivia tiene un caso muy interesante también a partir de su sistema único de salud, que presenta varias prestaciones de acceso universal para personas migrantes, pero lo interesante es, como les mencionaba recién, a veces los mecanismos existen, los programas están a disposición, pero la falta de información es tan grande que termina siendo el obstáculo principal para no poder acceder. Y Bolivia lo que hizo fue una campaña muy fuerte desde el Ministerio de Salud y de Deportes y las oficinas de la OIM para poder afiliar a un montón de personas migrantes a este sistema único de salud. Brasil tiene un programa muy interesante también que se llama Operación Acogida para personas migrantes, que tiene que ver con la recepción, el acceso a la documentación, alojamientos temporarios, acceso a salud y reintegración socioeconómica. Es muy interesante para mirarlo. Estuvo particularmente destinada a la población venezolana, pero creo que es un programa que valdría la pena que otros países revisen también para poder replicar. Ahí sí seguimos. Hay otras lindas iniciativas, digamos, en términos de regularización migratoria, como vamos a ver, los programas de regularización, uno podría decir que son lo más esencial, ¿no?, cuando hablamos de seguridad social para la población migrante. Ecuador tuvo un buen programa y Panamá también. Ahora
los están revisando, entonces también esto se va actualizando y es tan dinámico que hay que ir mirando, digamos, en el día a día lo que va pasando en cada uno de nuestros países, pero bueno, hay experiencias interesantes también en Colombia de regularización, por ejemplo, de población venezolana que vale la pena mirar. En términos de institucionalidad, y este es uno de los puntos que vamos a señalar, Honduras y Uruguay tienen experiencias muy interesantes de creación de estructuras en donde se intersectan, digamos, las áreas migratorias con las de salud, con las de seguridad social, desde un organigrama que ya permite, digamos, poder mirar los temas de manera más compleja e integral. Entonces creo que pensando en esquemas institucionales que den mejores respuestas a la población migrante, el ejemplo de estos dos países está muy interesante para mirarlo con atención. Y ahí el último, creo, si no me equivoco, si podemos pasar, es una experiencia de México. Ahí sí. Ahí está, muchas gracias. Bueno, la experiencia de México tiene que ver con la creación de este Instituto Mexicano de Seguridad Social y Bienestar, que toma la población migrante dentro de poblaciones, digamos, a atender, y un programa también interesante para tener en consideración, que es este programa de cero rechazos en la atención médica a migrantes, pensado en las localidades de la zona sur de México, sobre todo en estas personas que, como mencionaba Juan, van en tránsito, ¿no? Que no tienen como México como país de destino, sino como país de tránsito, la posibilidad de brindarles durante ese trayecto tan difícil y cruel, digamos, que hacen las personas migrantes para llegar a Estados Unidos, el acceso a la salud, al menos en sus prestaciones básicas. Bueno, obstáculos ahí ya digamos, para poder, y si me avisas, Alejandra, si necesito apurarme, Con pero un calma, poco más bien. perfecto. Bueno, un poco para retomar algunas de las cuestiones y ordenarlas, ¿no? Cuando pensamos en cuáles son los principales obstáculos que tiene la población migrante para acceder a la seguridad social. El primero, por supuesto, vinculado directamente a la dificultad para ingresar al mercado formal de trabajo, ¿no? Esto tiene que ver con los contextos socioeconómicos de toda la región, como hablábamos recién. Hay una dificultad que es universal, digamos, de acceso al mercado formal, pero cómo esto realmente se acrecenta mucho y se ve de manera mucho más fuerte entre la población migrante. La dificultad está principalmente dada por la falta de regularización de la condición migratoria, la falta de documentación que hace que no puedan acceder a ese mercado formal de trabajo. La falta de información, como decíamos muchas veces, falta mucha información, no solo por parte de las personas migrantes, sino nos encontramos cuando hicimos estas entrevistas con que muchos empleadores no tenían información de cuál es la documentación indispensable, digamos, para poder emplear a una persona migrante. Entonces, muchas personas se quedaban sin posibilidad de acceder a un trabajo por falta de información de los propios empleadores sobre las posibilidades, ¿no? de darles ese empleo. Bueno, hay muchas situaciones también que nos han manifestado vinculadas con discriminación y con xenofobia, ¿no? De no querer muchas veces emplear a personas originarias de otros países. Hay algunos países que es interesante mirar también porque son realmente quizás malas prácticas, uno podría llamar que son cupos máximos que establecen para la contratación de personas migrantes, no hay un cupo máximo, entonces eso es un obstáculo muchas veces también para el ingreso a ese mercado de trabajo. Y como mencionábamos, un tema muy importante es las dificultades para convalidar y certificar los títulos y los oficios y los saberes, que eso termina repercutiendo directamente en la calidad del trabajo que las personas migrantes pueden conseguir. Bueno, con relación al derecho a la salud, como ya lo veíamos, bueno, hay un sistema de salud muy tensionado en todos nuestros países. Lamentablemente hay situaciones, como veíamos también, vinculadas a discriminación, a falta de esquemas interculturales, a falta también de conocimiento por parte de los operadores de salud de que pueden atender a personas migrantes dentro del sistema sin necesidad de pedirles la documentación, a requerimientos que tienen que ver con la categoría de residencia migratoria que tienen las personas.
Y bueno, y la falta de información muchas veces también de las propias personas migrantes que no se animan a acercarse a un centro de salud por temor, ¿no? Lógico, por falta de regularización migratoria, por el temor a ser nombrados o expuestos, y entonces hay bueno, luego lo vamos a ver, ¿no? Recomendaciones muy fuertes vinculadas a la importancia de brindar la información necesaria para esta población. Después lo que tiene que ver, ahí sí podemos pasar a la siguiente. Bueno, el gran tema, ¿no? que surge de este estudio y de tantos otros, las dificultades vinculadas a la regularización migratoria, que es la puerta de entrada a todos los derechos, y esto está asociado con tremendas demoras administrativas también en cada uno de nuestros países, documentación y requisitos que se les exigen a las personas que muchas veces son imposibles conseguir en situaciones, por ejemplo, como la venezolana, ¿no? Esto nos lo transmitían muchísimo personas venezolanas que ya han salido del país, que no tienen posibilidad de obtener mucha de la documentación porque Venezuela no se las otorga, y entonces quedan encerrados y atrapados en ese circuito, digamos, perverso, donde no pueden acceder a la documentación por este tipo de requisitos que se les piden. Los pagos de las tasas, a veces las personas, en la mayoría de los países existen exenciones al pago de tasas para poder regularizarse, pero muchas personas no lo conocen, o los procesos para acceder a esas exenciones son muy, muy complejos y engorrosos. Y después, bueno, por supuesto hay restricciones normativas que están delimitando el perfil migratorio de las personas, que también son un obstáculo para acceder a la documentación. Un tema central que lo veíamos recién, para poner como un punto muy grande de atención, es el lugar digamos, el impacto, ¿no? en mujeres trabajadoras migrantes y las condiciones de desigualdad en las que se encuentran, ¿no? Por esto que les decíamos, tienen muchísimas más dificultades para insertarse en el mundo laboral por la falta de redes de contención y sus responsabilidades de cuidado. Yo diría que esta es el principal obstáculo, al menos que ellas mismas nos fueron identificando a lo largo de esta sistematización y del estudio. Hay cuestiones, como veíamos también, vinculadas a discriminación, digamos, a no querer emplear mujeres. Y a la falta también de posibilidades de mayor calificación por falta de tiempo de vuelta por responsabilidades de cuidado que acarrean. Ahí sí podemos pasar. Bueno, Constanza, ahora sí, sí, perdónanos, nos faltan unos sí, minutitos. Todavía tienes 3, 4 minutos. dale. Bueno, avanzo muy rápidamente, simplemente para identificar los últimos obstáculos que tienen que ver con la falta de participación de las personas migrantes, por supuesto, en estos países, para poder manifestar y expresar sus opiniones, sus necesidades, y también buscar sus propias soluciones. Desafíos institucionales que vimos muchísimos, ¿no? La falta de articulación entre las áreas migratorias, las de salud, las de seguridad social, y muchos desafíos para también vincularse con el sector privado y con el sector sindical al momento de pensar en políticas de empleabilidad para la población migrante. Y para finalizar, si podemos ir ahí a algunas de las recomendaciones, muchas ya las fui señalando, están en el estudio con mayor detalle, pero esto tiene que ver con todas las medidas vinculadas a fomentar la inserción laboral, ¿no? de las personas migrantes en el trabajo formal, y así garantizar el acceso a la seguridad social. Y ahí hay un detalle, ¿no? de algunas cuestiones que los estados y otros organismos podrían llevar adelante. Lo que tiene que ver con reducir las barreras para el acceso a los servicios públicos de salud, y también muchas ideas, digamos, de cómo ir asegurando que esta población pueda acceder al menos a un nivel básico de atención en salud, pero que no esté limitado solamente a la emergencia. Ahí sí, sí pasamos a la próxima. Bueno, por supuesto, todos los programas de regularización de la condición migratoria y el acceso a la documentación. Como les decía, hay muy buenas prácticas para mirar, pero mucho trabajo todavía por hacer por parte de los países. Es importante, y esto siempre se señala, las personas van a seguir moviéndose en la región, van a seguir yendo a los países, puedan acceder o no a la regularidad migratoria. Entonces, a todos los países les conviene que esas personas que estén residiendo y que hayan elegido ese país para vivir se encuentren en condición regular.
Luego, lo que tiene que ver con tener particularmente en cuenta el enfoque de género en todas las políticas y medidas que se tomen y los impactos que tienen en las mujeres para poder tomar las decisiones adecuadas teniendo en cuenta su situación particular. Si podemos avanzar. Bueno, lo que tiene que ver con participación migrante, la importancia, ¿no? De escuchar a la población migrante, de poder tomar en cuenta sus propias opiniones. Ellos tienen muchas veces mucho más en claro las soluciones a sus propios problemas que cualquier otro actor, ¿no? Que está interactuando con ellos. Importantísimo lo que tiene que ver con sensibilización y capacitación a todos los sistemas, a todos los actores que operan en el sistema de la seguridad social, porque la falta de información que tienen es enorme y muchas veces esos son los grandes obstáculos para el acceso al derecho. Y la articulación, como decíamos, entre el sector público, el privado y el sindical, que es fundamental, y ahí también algunas ideas para avanzar en ese sentido. Y avanzamos creo que con las últimas recomendaciones o los últimos temas. Tiene que ver, bueno, de vuelta con poder coordinar lo que son políticas migratorias, las de empleo, salud y seguridad social, el fortalecimiento de los mecanismos regionales y la importancia, ¿no? de la articulación entre los distintos estados y los espacios regionales que ya existen para promover acuerdos regionales en materia de seguridad social y sobre todo promover la ejecución de esos acuerdos. Y la última, ahora sí, recomendación vinculada con producción de información. Como les decía, es muy engorroso encontrar información sobre estos temas y es fundamental porque si no es imposible pensar en la promoción de políticas públicas si no tenemos información sobre la cual construirlas, que garanticen que lo que estamos haciendo, no lo que estamos diseñando e implementando, realmente tiene un correlato en la realidad de las personas. Así que bueno, hasta ahí llego, muchas gracias y ahí quedo abierta a consultas y a seguir dialogando. Muchas gracias, Constanza. Pues bueno, invitamos al público que hagan preguntas. Ya han llegado algunas, vamos a iniciar con ellas, pero bueno, todavía tenemos espacio para realizar algunas otras. Y antes de ello me voy a permitir hacer como rescatar algunos puntos que mencionó Constanza, entre ellos su estudio, que la verdad es que si tienen tiempo, échenle un ojo, es muy, muy exhaustivo, tiene información de cada uno de los países de América Latina y el Caribe. Entonces, incluso hay fichas, ¿no? Por país de varios aspectos. Y bueno, en resumen un poco de la presentación de Constanza, me atrevo a decir, ¿no? Que uno de los elementos que yo rescataría y que ha mencionado Constanza es la alta vulnerabilidad de la población migrante, que si bien siempre en la parte discursiva se menciona, este trabajo se visualiza mediante esta evidencia de las tasas, por ejemplo, de desempleo, de informalidad, de dónde se coloca la población migrante en esta etapa histórica que se vivió, como fue el post-COVID, ¿no? Y que puso a la población migrante en una mayor vulnerabilidad y que está documentado, ¿no? Otro elemento que yo rescataría de la presentación también es esta evidencia y esta mención de las diferencias que vive la población migrante de acuerdo al sexo, ¿no? Las mujeres, ¿dónde las coloca en el mercado laboral, ¿no? Incluso esta documentación de si hay títulos escolares, no importando de estos títulos escolares, ¿dónde las coloca en una mayor desventaja en el mercado laboral? La dificultad para insertarse socialmente, ¿no? Y entre estos elementos el mercado laboral, pero, por ejemplo, el acceso a salud, ¿no? Que solo sea ante emergencias, cuestiona varios elementos que justamente los migrantes en algunos otros trabajos y que también resalta Constanza es que van a las emergencias porque justamente no han tenido un tratamiento de seguimiento, de chequeo previo y que vuelve más costoso para los usuarios y más riesgoso en términos de salud. Y bueno, la falta de información creo que es un elemento que a todas las personas que se dedican y que nos dedicamos a los estudios de migración nos llama para generar información certera que pueda ayudar a políticas públicas y es un tema que siempre se menciona, pero en específico, migración y seguridad social, todavía nos falta un trecho muy, muy grande.
Y si bien hay prácticas que se han mencionado, buenas prácticas en los países, yo resaltaría un poco la discriminación, ¿no? Que sigue siendo un elemento muy importante para acceder, que si bien falta información incluso para los funcionarios y funcionarias quien ofrecen servicios, ¿no? Para toda la población, pero específico para la población migrante, la discriminación puede ser un elemento clave para que se acceda o no a estos, a la seguridad social. Y esta coordinación en los gobiernos para acceder a los diferentes, a la diferente gama de seguridad social. Y bueno, voy a iniciar con algunas preguntas que ya ha enviado el público, no sin antes mencionarles que pueden seguir haciéndolo. La primera de ellas, que en realidad estaba dirigida a Juan Lee, pero creo que pues pueden contestarlo ambas, es de Rodrigo Castillo, de Colombia, y él dice, ¿cómo se están promoviendo los convenios internacionales de seguridad social para afrontar la realidad de la población migrante? Si les parece bien, en turnos de 3 preguntas, vamos echando 3 preguntas y para que vayan teniendo tiempo a responderlas. La otra pregunta, también dirigida a Juan Lee, Pedro Rodríguez de México, ¿cómo impactará la migración en la sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social en los países receptores? Y bueno, una más, de Joaquín Pereira de Uruguay, ¿nos puede compartir algunas diferencias de la migración del cono sur de las Américas respecto a lo que ocurre desde el Caribe y Centroamérica? Ujú. Sí, 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 bueno, de la primera pregunta sobre los convenios internacionales de seguridad social, como muy bien comenta Constanza, un problema endémico de la región es la informalidad. Entonces, realmente también la misma población la informalidad en México es alrededor de, ay, ¿cuántos? 50% aproximadamente informalidad laboral. Entonces, podemos decir que 50% de la población en México de manera nominal no está afiliado a un servicio de salud oficialmente. Muchos de ellos que están en informalidad se atienden de forma irregular en algún servicio público barato. Gran parte en México se ha desarrollado mucho los médicos que están en farmacias, que es un esquema de seguridad social que no sé qué tanto se ha replicado en el mundo, pero que actualmente funciona muy bien en México y es relativamente muy barato, menos de que será $4, $3 la consulta, y no hay que hacer largas filas, se puede hacer inmediatamente, pero obviamente está vinculado a estas farmacias, que son productos un poco más genéricos. Entonces, esto de los convenios internacionales de seguridad social, a lo mejor yo no soy experto, creo que más bien Ale y Constanza. Adriano Constanza podría decirlo, pero realmente, al menos en el caso de México, dado la gran proporción de la población en México que no tiene seguridad social, si no lo pueden entender, creo que también dentro de la política pública gubernamental también es menor toda esa cuestión que tienen ese interés. En el tema, por ejemplo, si puedo comentar el tema, sí ha habido varios esfuerzos del gobierno. México tiene 12 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Sí ha habido varios esfuerzos del gobierno mexicano en los últimos 20 años, muy limitados, para poder hacer alguna vinculación de la seguridad social de tantos mexicanos que hay en Estados Unidos. Por ejemplo, a través de las cuentas de retiro, que se abra posibilidades para que al menos entre los mexicanos en Estados Unidos puedan hacer transferencias a sus cuentas de ahorro de retiro aquí en México, por si optan por regresar a México, puedan usar esa cuenta para su retiro, o si se quedan en Estados Unidos, pueden llevarse el dinero, dado que todas las cuentas donde tú contribuyes directamente, y no proviene del patrón, tú puedes retirar tu dinero casi en cualquier momento. La otra es las cuentas para vivienda, ya desde el año 2, 3 años, ¿no? El gobierno ya hizo esquemas más fáciles para que la gente que tenga créditos de vivienda, viviendas vinculadas al trabajo y seguridad social, tengan posibilidad de poder pagarlas desde Estados Unidos y abonar aquí en México a sus cuentas para poder sacar un crédito a la vivienda de seguridad social, ¿no? Esos son los convenios que yo sé de México que lleva. En los otros esquemas, creo que hay muy poco. Respecto a la segunda pregunta, sí es un tema como muy complejo esto de la sostenibilidad financiera de los países receptores. Ustedes sabrán que es un parte del discurso
del presidente Trump decir que gran parte de los problemas financieros de Estados Unidos se deben a los migrantes porque les absorben todos sus recursos, desde educación, salud, uso de programas públicos, subsidios, transferencias, combate a la pobreza, que se lo quedan los migrantes, lo cual es mentira, pero es parte del discurso. Entonces, al menos en el caso de México, dado el volumen de población de migrantes asentados, es un volumen muy bajo, realmente no afecta el esquema de seguridad social. Donde sí hay un poquito más de complejidad es en toda la migración de tránsito. No sé, por ejemplo, 1,5 millones de migrantes de tránsito, a lo mejor en 2023 o algo así. Pero realmente mucha de la migración muchas de las personas que puedan hacer el viaje migratorio, gente son personas en edades relativamente jóvenes, adultas, que no tienen grandes problemas de salud. Básicamente se atienden cuando hay alguna emergencia y luego son emergencias graves, por ejemplo, cuando se caen el tren de la bestia y llegan a ser amputados, entonces son atenciones como muy graves, pero al menos en el caso de México no hay. Yo creo que a lo mejor alguien más, porque es más experto, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso de Estados Unidos, en otros casos, es un poco más notorio esta cuestión. Y la última pregunta es, si dado esta disminución en las aprehensiones que se ve en Estados Unidos, se puede haber un cambio en el patrón de migración. Yo creo que todo va a ser gradual. Ya estamos viendo actualmente el cambio. Ya ha disminuido de forma importante el flujo de migración por México. También el gobierno mexicano ha sido abierto, al menos en el discurso, a recibir la población migrante en México. Desafortunadamente, yo creo que la misma población migrante ve que muchas de las condiciones económicas de su país de origen y de México no son tan diferentes, entonces muchos no ven tanto la ventaja de quedarse en México o por las mismas diásporas. Entonces realmente no ha habido un volumen muy importante que se queda en México. Pero término de todo lo que es recibir asilados en Estados Unidos, que básicamente ya lo suspendió Trump al menos durante 90 días y parece que va a seguir eternamente, y esta búsqueda, securitización de la frontera, que ha impedido que lleguen nuevos migrantes a Estados Unidos, y la búsqueda de migrantes dentro de Estados Unidos, sí ha generado un ambiente que puede generar probablemente, al menos en los siguientes años, disminuya de forma drástica el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que los migrantes en Estados Unidos se regresen. Los migrantes que están en Estados Unidos, gran parte ya están asentados, ya están arraigados, aunque sean no documentados. Entonces creemos que todo va a ser transicional, gradual, y que la disminución del volumen de migrantes en Estados Unidos va a ser muy gradual, y que también la disminución del flujo de remesas a los países de origen realmente también va a ser muy gradual, en el sentido de que siempre van a existir estas grandes diferencias salariales, y actualmente seguramente los flujos de migraciones se están adaptando a ver las nuevas formas en las que pueden entrar de manera no documentada a Estados Unidos, ante esta nueva política migratoria en ese país. Gracias, Juan. Constanza, ¿quisieras agregar algo en esta primera ronda de preguntas? Solo cuestiones vinculadas a los convenios, quizá ahí para enfatizar lo que mencionaba Juan. O sea, el principal problema tiene que ver con la informalidad laboral, y las personas migrantes que se encuentran en informalidad laboral, ningún convenio las ampara, ¿no? Estos convenios están vinculados al acceso formal al trabajo y a los esquemas de seguridad social formales. Pero más allá de eso, digo, sí es importante mencionar que existen muchos convenios, en el estudio están todos citados, hay convenios bilaterales de seguridad social vigentes, hay un convenio iberoamericano de seguridad social también que está vigente y que lo han firmado, creo que son 10 países de Latinoamérica. Está el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercosur, y son todos acuerdos que tienden justamente a esto, a que no pierdan los años de aportes las personas migrantes en sus países de origen, y que los puedan no utilizar en los países de destino para garantizar su protección social, sobre todo al momento de la pensión o del retiro. Pero de vuelta es importante trabajar sobre todo teniendo en cuenta que el principal problema de la población migrante en la región actualmente es la informalidad laboral, y esos acuerdos no los amparan. Gracias, Constanza. Voy a leer otra pila de preguntas. Eh,
Una de ellas va dirigida a Juan también. Ujú, ¿Cuál es el pronóstico de las remesas para la región de América Latina y el Caribe ujú. con la actual administración de Estados Unidos? ¿Y cuál es la dependencia económica de las mismas en la región? Otra pregunta es de Paola Andrea Salazar de Colombia y es para Constanza. En su labor como defensora de derechos humanos y ante el panorama actual de la migración internacional, ¿considera factible en el corto plazo el acceso a seguridad social en la región de las Américas para la población migrante? Y otra más, ¿considera que la discriminación de la población nativa hacia la población migrante es un factor de acceso para la seguridad social? Y voy a aprovechar para mencionar una última para Juan Lee, de Fernando Ponce, de Honduras. ¿Existe algún estudio de impacto económico de pago de pensiones por jubilaciones a migrantes? Pago de pensiones por jubilación de migrantes, eso es muy buena pregunta, ¿no? Eh, bueno, en cuanto al pronóstico, justamente creo que ya lo había comentado anteriormente. Bueno, eh, cada uno de los países tiene diferentes dependencias a las remesas. En el caso de México es alrededor del 4% del PIB, pero hay países que dependen fuertemente de las remesas. Honduras y El Salvador, la dependencia de las remesas. El dato también viene en esta publicación, en Nueva Migración de Remesas, ahí también sacamos este dato. Es alrededor del 20%. Son países que fuertemente, que de manera muy importante dependen de las remesas. Pero bueno, al menos en el caso de Honduras y El Salvador, yo creo que no tiene que preocuparse tanto porque gran parte de su volumen de migración a lo mejor llegó antes del 2015, entonces reciente no hay un volumen tan importante. Incluso en el caso de El Salvador ha caído mucho la inmigración en los últimos 4 o 5 años. Entonces, por lo tanto, considero que no puede haber, al menos en estos dos países, que aunque dependen fuertemente de las remesas, 20-25% del PIB, no va a haber un impacto tan importante. En el caso de Guatemala es 10%. eh, donde sí puede haber impactos importantes son en los de más reciente inmigración. Por ejemplo, en el caso de Haití, las remesas también representan como 25% de todo su Producto Interno Bruto y además casi su 10% es muy reciente. Sin duda van a ser los países más afectados en cuanto a la reducción de las remesas. Bueno, el caso no muy notorio, el caso de Cuba es muy complejo porque está muy sujeto a la política de Estados Unidos. Actualmente Estados Unidos está restringiendo el envío de remesas a Cuba, entonces tienen que buscar otros canales a través de Europa para poder mandar estas remesas o a través de estos esquemas que son otras. En el caso de Cuba es muy curioso porque hay un esquema a través de empresas donde incluso pueden pagar las remesas en especie, dado que no se puede mandar esta remesa en efectivo, al menos en estos periodos, o que son, y en el caso de Venezuela es otro caso también muy similar, ¿no? Que también, justamente dado el control del tipo de cambio oficial, hay empresas justamente que pueden pagar estas remesas en especie, dado las restricciones para el envío directo de las remesas o el control del tipo de cambio, ¿no? Que son como esquemas, ¿no? Otros países, por ejemplo, Perú, Colombia, también son importantes receptores de remesas, pero no tanto que Perú, que es como 3% del Producto Interno Bruto o 2%, entonces no es tanto. Y para gran parte de las economías de Sudamérica, las remesas no, al menos de Estados Unidos, no, digo, quitando a Ecuador, Colombia y Venezuela, las remesas provenientes de Estados Unidos no son un monto muy importante. De hecho, una parte también importante de sus remesas provienen, por ejemplo, de España, de Italia, de Reino Unido, otros países de Europa, y también hay muchas remesas que son intrarregionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, al menos no considero que hay una afectación muy importante para gran parte de los países de América Latina y el Caribe. Probablemente los más afectados pueden ser Haití, Nicaragua, Venezuela, un poquito Colombia y Ecuador, ¿no? Pero el resto de los países yo creo que la afectación va a ser mínima, en cuanto al flujo, al monto de remesas, ¿no? En cuanto a la otra pregunta ¿Algún estudio de impacto económico de pago de las pensiones por jubilación a de migrantes? a migrante, bueno, no sé no sé si esta sea la respuesta adecuada, pero si tiene que ver mucho con, por ejemplo, estos migrantes de retiro, al menos en el caso de México, digamos, América Latina tiene varias regiones como muy bien focalizadas, donde los migrantes, al menos
europeos y estadounidenses eligen para retirarse, ya saben, en el imaginario esto de tener una casa cerca de la playa, cerca de un lago, algo así, ¿no? Entonces, al menos en el caso de Estados Unidos, hay muchos estudios sobre migrantes de retiro, lo que le llamamos baby boomer, que buscan estos paraísos. En México, e incluso decirles que México no es uno de los principales destinos. Ecuador es un importante destino, por ejemplo, ¿no? De esta migración de retiro de estadounidenses. Pero, por ejemplo, en el caso de México, están en la parte de Baja California Norte, están en la parte de Tijuana, en la parte de Ajijic, y sí hay muchos estudios, muchos son de corte cualitativo, que se complementan con información cualitativa, y el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos muestra cada año cuánto son el dinero de pensión que se manda a cada uno de los países por concepto de pensión. Entonces, digo, si en ese esquema, si hay muchos estudios, si hay muchos datos. México es importante receptor, pero no es el principal de América Latina. Hay muchos otros. República Dominicana también es. Y también Ecuador es otro importante destino también en la región, pero hay muchos otros destinos de la migración, de retiro en México, ¿no? Donde llegan, esas pensiones. Gracias, Juan. Constanza. Gracias, Alejandra. La primera pregunta era sobre la situación de seguridad social, ¿no? En los próximos años, si no Sí, recuerdo mal. Bueno, sí, ahí sí. te la repito, en su labor como defensora de derechos humanos y ante el panorama actual de la inmigración internacional, ¿considera factible en el corto plazo el acceso a seguridad social en la región de las Américas para la población migrante? Bueno, ahí, por supuesto, una opinión personal. Soy bastante pesimista con relación al panorama actual y al del corto plazo por varias cuestiones. Primero, bueno, por la situación de todos conocidas económica mundial. Creo que cuando hay situaciones de crisis de tal magnitud, los países tienden a cerrarse y la población migrante es una de las primeras afectadas, ¿no? En ese cierre, que no tiene que ver solo con el cierre de fronteras, sino con el cierre en el acceso a los servicios públicos en general. Los países tienden a contraerse con relación a su capacidad también de prestación de servicios a la población en general y las personas migrantes suelen ser las primeras, digamos, en quedar excluidas. Otros factores tienen que ver con los procesos de deportación de Estados Unidos. Digo, más allá que coincido con Juan, hay mucha gente ya muy arraigada en Estados Unidos. Esas deportaciones vamos a ver cómo siguen avanzando, pero creo que el retorno de una gran cantidad de migrantes también va a traccionar y tensionar mucho esos sistemas de seguridad social en todos nuestros países y que la situación en Venezuela y en Nicaragua, ¿no? Que son dos grandes, digamos, productores de personas migrantes, por mal decirlo, sigue siendo muy conflictiva, entonces esa migración continúa en ascenso, digamos, no estamos frente a una situación migratoria, un panorama migratorio donde uno pudiera, la migración va a ir mermando, sino todo lo contrario, y creo que ese aumento migratorio frente a los contextos económicos tan desafiantes hacen que uno no pueda ser muy optimista con relación a ampliar el acceso a la seguridad social de esta población en el corto plazo. Ojalá me equivoque, no quiero dar el panorama tan terrible un viernes a la tarde, pero creo que viene por ahí. La otra pregunta era vinculada a la discriminación, si pudieras Sí, repetirla. claro que sí. ¿Considera que la discriminación de la población nativa hacia la población migrante es un factor para el acceso a la seguridad social? Y si, Sí, ajá, es un perdón. factor. No, simple, es un obstáculo clarísimo, ¿no? O sea, bueno, siempre cualquier situación de discriminación es una vulneración de derechos, ¿no? Y en este caso, las situaciones de discriminación que fuimos viendo y que vamos viendo, ¿no? En todos los estudios que hacemos frente a la población migrante, implican las dificultades en acceder a cualquier derecho, en este caso a la seguridad social, porque de vuelta la falta de acceso al trabajo es un clarísimo obstáculo para poder acceder a la protección social, la discriminación en los sistemas de salud impide una atención adecuada, ¿no? Y de calidad también para esta población, y así sucesivamente. Entonces creo que es importantísimo también trabajar en todos nuestros países en campañas de sensibilización, ¿no? Y en promoción de narrativas positivas con relación a la población migrante, y los datos que Juan presenta en términos económicos creo que son siempre un buen puntapié, ¿no? Porque la gente a veces necesita ver reflejados en números, ¿no? Los aspectos positivos de la migración y desterrar grandes mitos.
en términos de que la población migrante viene a quitar empleo, viene a quitar recursos económicos y más, sino todo lo contrario, poder verlo desde la evidencia en términos económicos, creo que son buenas estrategias para sensibilizar. Y bueno, hay una última pregunta y es para Constanza. ¿Y cuál considera que es el país o la región en que tiene una mayor articulación la legislación del acceso a seguridad social respecto al acceso real para la población migrante? Ay, qué buena pregunta, porque ese es el gran desafío, ¿no? Las enormes brechas entre lo que está escrito, entre la norma y la realidad, que es nuestros grandes desafíos, sobre todo a quienes trabajamos en la protección de derechos humanos. Tenemos hermosas leyes y poca implementación. Yo diría, a ver, me atrevería a decir, en general Uruguay es un país que tiene, digamos, una legislación en materia de protección de derechos bastante avanzada y en su implementación es bastante coherente. Uruguay es un buen ejemplo. Brasil tiene algunas muy buenas experiencias también en términos de acceso a la seguridad social de población migrante y tiene normas también interesantes para mirar. Y Argentina, la realidad es que hasta hace pocos años también tenía en su implementación y digamos, en su naturaleza la universalidad de acceso a los derechos de las personas migrantes y buenas legislaciones en la materia. Ahora, en el contexto actual, algunas cuestiones se están cambiando, pero en términos generales también hay experiencias interesantes para mirar ahí. Pues muy bien, muchas gracias. Esas son las preguntas que han llegado y bueno, terminamos casi al final del horario que teníamos destinado. Bueno, de mi parte yo les agradezco mucho a Constanza, a Juan Lee que nos visitó por acá, al público que estuvo atento y que bueno, estuvo conectado a lo largo de la sesión. Es un tema que sin duda se seguirá estudiando y que le debemos mucho todavía. Entonces, pues bueno, muchas gracias por su participación, les agradecemos mucho. Sí, Adrián. pues muchas gracias, Juan José. Muchísimas gracias, Laura. Muchas Constanza, gracias, bien un placer. interesante. Les agradecemos mucho. Qué bueno que estén estudiando el tema. Constanza, tu documento, bueno, es en el panorama de la seguridad social nos aporta mucho todas las entrevistas que tuvieron oportunidad de hacer, tanto a migrantes como a autoridades. Muchas de las personas que nos escuchan son y que están todavía conectadas, lo cual agradecemos mucho, son o sea, son personas que trabajan en instituciones vinculadas con la atención a estos migrantes, a la población derechohabiente. Ujú. El panorama que nos dice, bueno, súper rico en cuestión de información, tiene muchos aspectos que también para nosotros son de mucho valor. La verdad les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros. Yo esperaría, ojalá se pueda compartir el documento. Yo no sé si sea, Sí, 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 adelante. para nosotros Es público, es público. ponerlo, Sí, pues claro, sí, sin problema. exacto, para que podamos compartirlo. Y pues muchas gracias a todos, a todo el equipo. a todo el equipo aquí del CIES, a todos los que nos acompañaron y pues esperamos verlos en futuros encuentros CIES. Muchas Muchas gracias. Seguro, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Constanza. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.